El país lo conoce, nació el 4 de abril de 1953, es economista, el economista posiblemente más conocido que tenemos los venezolanos y político también. Trabajó en puestos claves de la administración pública, como es, por ejemplo, ministro de Estado, jefe de Cordiplan, que recuerden que era la Oficina de Coordinación y Planificación, que es la antecesora del Ministerio de Planificación, fue presidente del Banco Central de Venezuela y lo que él logró en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, para mucha gente de entonces incomprendido, pero hoy sumamente aplaudido. Su pasión por Venezuela ha hecho que lo que le pedí que nos hiciera en los próximos minutos nos hubiera costado miles de dólares, ¿no? Como asesor o posiblemente un par de millones. No, Depende de la empresa a la cual está asesorando allá en Suiza. no. Lo que quisiera es que nos dijera, primero, tal y como está la situación en este momento en Venezuela, ¿ok? Un gobierno de transición y luego un gobierno democrático, ¿cómo haría para restablecer el país y colocarlo, si es posible, mejor? Pero por lo menos para que entre en el siglo XXI, porque como sucedió con el siglo XX, Venezuela entró tarde al siglo XX, eso lo dijo Uslar Pietri, y estamos entrando ya muy tarde en el siglo XXI. Vamos a ver qué nos dice Miguel Rodríguez. Gracias, Miguel. Bienvenido. Gracias, Napoleón. Bueno, lamentablemente se perdió el tren del desarrollo de Venezuela. Con altos y bajos venía progresando como país. Venezuela fue el país de más alto crecimiento en el mundo por 40 años, desde mediados de los años 20, fines de los años 20, fue el país de más alto crecimiento en el mundo, porque recuerda que Venezuela era, por eso es que hace la referencia de Burla, porque Venezuela era uno de los tres países más pobres de América Latina. A partir del petróleo, bueno, empezó ese crecimiento tan importante y además con una característica, era un país sin inflación. La inflación más baja del mundo la tenían dos países que eran Suiza y Venezuela. durante todo ese Bueno, largo, y durante como todo para, ese largo trayecto, y durante todo todo eso ese gracias a la aparición del petróleo. Y como dicen que el dinero lo mueve todo, al petróleo por fortuna tenemos bastante petróleo, oro, etcétera. ¿Tú crees que Venezuela pueda recuperarse y ser inclusive mejor que la Venezuela, que aquellos que tenemos 40, 50, 60, 70 años añoramos? Bueno, por la vía petrolera no es tan fácil, porque se perdieron precisamente los 30 mejores años de petróleo en Venezuela, que fueron estos 30 años. Venezuela, que llegó a producir hasta 4 millones de barriles diarios de petróleo, fue el principal exportador mundial a comienzo de los años 60, el segundo productor mundial de petróleo. Hoy en día produce medio millón de barriles. Venezuela y no Rusia es la que debería producir 10 millones de barriles diarios. Es la que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Lamentablemente, las políticas petroleras de Venezuela, incluyendo a el periodo democrático, no fueron las más felices y más bien se contentaron con reducir la producción para tratar de apuntalar precios, que no es precisamente lo que desarrolla una economía. El efecto del petróleo en una economía se basa en el efecto multiplicador de la inversión petrolera en la economía interna, pues la que demanda bienes y servicios de la economía interna y de toda la economía. Entonces, Venezuela perdió esta. Yo digo que el Mundial de Fútbol no debía estar en Qatar, sino en Venezuela en este momento. Venezuela debería ser un país desarrollado, produciendo 10 millones de barriles de petróleo. Bueno, explotando todo ese potencial de riqueza infinita que tiene Venezuela, produciendo 2 millones de toneladas de aluminio, Ok, ok, ya una va, inmensa producción agrícola, etcétera, ya, etcétera. ya Entonces, sabemos todo lo que eso. vivimos en estos 30 años fue lo opuesto, Ok, fue pero ahora, la destrucción de ok, esa base
sobre la cual Venezuela tenía que impulsarse para ya ser un país desarrollado de la OECD. Ok, pero espérate. Lamentablemente, bueno, ocurrieron las cosas que ocurrieron. Ok, Y lo que tenemos por delante es la reconstrucción del país. La diga reconstrucción. usted. Y eso, para eso hay que hacer, bueno, muchas cosas de las que ya hicimos. Primero tiene que tener definiciones muy claras sobre lo que tiene que ser la política fiscal, una política fiscal responsable, porque esa Venezuela que no tenía inflación era porque era un país ordenado fiscalmente, no tenía los déficits fiscales, las inflaciones se originan en los déficits fiscales financiados con emisión monetaria. Entonces hay que tener definiciones básicas, saber manejar la política cambiaria, tiene que ser libre convertibilidad de la moneda. Te estoy hablando de aspectos de la política macroeconómica, pero en realidad tenemos que reestructurar y reconstruir la totalidad del país. Venezuela tiene que abrir totalmente para lo que quede de petróleo en las próximas décadas. Venezuela tiene que abrir totalmente la producción petrolera a las grandes empresas mundiales, que son las que pueden ayudar efectivamente a, a desarrollar el sector, a volver a desarrollar el sector petrolero del país. Tiene que haber un proceso de reestructuración total del sector público, donde los servicios como la electricidad, el agua, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, estén en manos de empresas privadas y que el Estado más bien se encargue de lo que es más importante desde el punto de vista del desarrollo, que es reconstruir el sistema educativo del país. La educación primaria, la educación secundaria, bueno, desde el preescolar, la educación universitaria que está en el suelo totalmente en Venezuela. Un país sin educación no tiene destino. Entonces, bueno, este tiene que ser uno de los elementos y compromisos centrales. El sistema de salud de Venezuela, que tiene que reconstruirlo en todo el país. Bueno, tienes que hacer todas estas cosas, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero para un país que además se está muriendo de hambre, de mengua? Venezuela tiene estos espacios, bodegones y restaurantes, y tú sabes, estas cosas que el gobierno, la dictadura, perdón, quiere mostrar como que Venezuela se recuperó. Venezuela tiene algunos sitios en Caracas, en algunas ciudades del país, pero el 90% por lo menos de la población lo que está pasando es hambre, ¿verdad? Está de mengua, no tiene un sistema educativo, la juventud y la niñez venezolana, no hay un sistema de salud. Entonces, esto cuesta muchísimo, inmensos recursos. Y esos recursos tienen que venir de abrir el país, abrir la economía venezolana para que vengan de la inversión extranjera y la inversión nacional, porque hay muchísimos recursos de Venezuela que se fueron del país. Se fueron antes del Viernes Negro. Tú recuerdas la inmensa fuga de capitales que sacaron los ricos más ricos de Venezuela, el Grupo Polar, los Cisneros, ¿verdad? Los Álvarez Estel, todos los ricos de Venezuela sacaron los reales, fueron los que sacaron la mayor parte del dinero antes del Viernes Negro, del 18 de febrero del 83, y después, ahora, durante esta dictadura, también los grupos económicos han sacado muchos recursos del país, y además están los recursos que se llevaron los zángaros, los traficantes, los que saquearon al país. Pero tienes que tratar de atraer a las mejores empresas que hay en el mundo, en el sistema internacional. Ahora, pregunto lo siguiente. Con la riqueza en el subsuelo que tiene el país, las empresas que ya se tenían, pero que están en el suelo aparentemente, como la Totalmente. siderúrgica, la petroquímica, etcétera, como la petrolera, con las empresas privadas que tiene el país,
con las que están funcionando a media máquina y con las que cerraron también, con lo que se robaron en cuanto a empresas, haciendas para exactamente la agricultura. Es un país, si hay un gobierno de transición vía a un gobierno democrático y capitalista, o lo que antes se llamaba capitalista, ¿ok? El país tiene futuro. Ese dinero, vendría mucho dinero. A la gente de afuera le interesa invertir todavía en Venezuela como le interesó en los años 40, 50, 60 y 70. Bueno, lo que hicimos, por ejemplo, con la privatización de la CanTV, que tú recordarás, que obtuvo el precio más alto de todas las empresas de telecomunicaciones que se privatizaron en América Sí, Latina. pero Por la CanTV de esa ejemplo, época, de la CanTV en esa época no estaba tan mal como está ahora. no, la CanTV era una chatarra. Tú Sí, recuerdas pero que jamás como ahora. no, la CanTV era un horror. Era un Ujú. horror. Tú recuerdas que tú agarrabas el teléfono y te tenías que quedar 10 minutos porque te Sí, caía es el verdad, tono. es verdad. ¿Entiendes? Ok. Estaba iniciándose apenas la telefonía celular en el mundo. No solamente en Venezuela, estamos hablando O de otra, sea, la pregunta es la siguiente de para que me otra la cosa. Y responda. logramos Hay, traer, hay, ahí hay en logramos traer a Venezuela, las dos empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo, que eran la GTE y la AT&T. El asesor de riesgo político de la GTE y la AT&T era Henry Kissinger, que les dijo, ustedes deben meterse de lleno a Venezuela porque Venezuela es el país más seguro, es la democracia más vibrante y segura de América Latina. Y nosotros hicimos esa privatización en noviembre del 91 y a los 3 meses estos degenerados de las Fuerzas Armadas, cobardes y traidores, estaban dando un golpe de Estado. ok, Y ahí se montó todo el grupo de notables la rebelión de los náufragos y los que se vieron afectados, porque acuérdate que había una lucha entre los propios sectores económicos de Venezuela. Entonces, esas son las cosas, esa es la mentalidad que hay que tratar de cambiar en el Venezuela. ¿Entiendes? Y ponernos todos unidos a trabajar en función del país. Un país que tiene todavía potencial de reconstrucción. Ahora, tienes que hacer cosas muy duras para abrir el espacio fiscal, porque todo eso cuesta recursos inmensos. Lo primero que tienes que hacer es desconocer la deuda externa completa de Venezuela. Un país que se muere de hambre no puede pagar deuda. Es como una empresa quebrada. Una empresa quebrada, ¿verdad? En bancarrota, entra en Estados Unidos en lo que se conoce como Chapter 11, ¿verdad? El capítulo 11, ¿verdad? Que los accionistas pierden totalmente el capital y los acreedores, ¿verdad? Los dueños de la deuda de esas empresas pierden también prácticamente todas sus acreencias. Ese es el caso de Venezuela. Entonces, que se olviden los tenedores de deuda de Venezuela. Fue lo que nosotros le dijimos a los bancos a comienzos del año 89. Ustedes no cobran un centavo, venían cobrando 4.500 millones de dólares por año durante el gobierno de Lucinchi. Es como decir 20.000 millones de dólares hoy. Y bueno, eso terminó en que se acabaron las reservas internacionales del país. Nos entregaron 300 millones de dólares para servir 11 billones, que es como decir 40 billones. Es como si tú le dijeras a este gobierno o a un gobierno de transición serio, como el que tú estás planteando, que tiene que pagar 40 billones de dólares. ¿Verdad? Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, el primer espacio fiscal que tiene que abrir Venezuela es el no pago de la deuda. Después tiene que abrir el sector petrolero, ¿verdad? Reestructurar pues la política fiscal, la política tributaria en un país que se está muriendo de hambre. Y por supuesto, tomar los recursos muy importantes que puedan provenir de los organismos internacionales. Nosotros, por ejemplo, montamos Venezuela, acuérdate que era un país que nunca había recurrido a los organismos internacionales. En Venezuela nunca se apareció el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial. El Banco Interamericano les había hecho un préstamo a la CBG para iniciar la construcción de Guri en el gobierno del presidente León, y por eso era todo lo que tenía Venezuela con los multilaterales. En este momento tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero a diferencia de aquel momento donde pudimos montar el programa más grande de la historia del Fondo Monetario, ¿verdad? Y los programas más grandes del Banco Mundial y del BID,
en este momento hay competencia por esos recursos, una tremenda competencia por esos recursos, porque tú tienes al mundo entero en esta circunstancia de crisis y entonces todos los países en desarrollo, los países pobres, están recurriendo a los mismos organismos. Entonces no va a ser fácil para un país como Venezuela, que viene de estos 30 años de desastre económico, institucional, de desconocimiento de la ley, ¿verdad? Que Venezuela de la noche a la mañana pueda tener la opinión de los consejeros internacionales de que Venezuela es el país más seguro del mundo, como le dijo Kissinger a la GTE y a la AT&T en aquel momento, en noviembre de 1991. Con la democracia con más años en América Latina para entonces. Más sólida, la democracia que ayudaba a que las democracias se restablecieran en las tiranías de América Latina. Era Venezuela. Venezuela era realmente el faro de luz de la democracia venezolana. Pero puede volver a ser o no se puede volver a hacer. Bueno, eso se podrá volver a hacer. O sea que si tú tuvieras que ocupar el mismo puesto, te costaría el doble lograr lo que lograste, o no se podría hacer. Yo trabajaba 18 horas diarias, ¿verdad? Haciendo todas las cosas que hicimos por Venezuela, pues en esos 3 años extraordinarios, convertimos en 2 años al país en el país de más alto crecimiento. Pero podrías hacerlo ahora. Bueno, se tiene que hacer todo el esfuerzo y no Miguel Rodríguez. Venezuela tiene muy buenos economistas también que pueden contribuir y profesionales de todo tipo. Ahora, fíjate que buena parte de esos profesionales extraordinarios de Venezuela, los del sector petrolero, la biología, tú sabes, hace pagar un precio y están en el exterior y han sido empleados por empresas muy importantes, transnacionales y de todo Pero, tipo. por ejemplo, ¿tú regresarías a Venezuela? Sí. Yo quisiera regresar ya. Bueno, cuando más de uno querrá hacerlo. Yo por Venezuela yo doy la vida. Lo que más quiero yo en mi vida es regresar a mi país, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero hacer y si puedo colaborar en algo con mi experiencia, con todas las cosas que yo sé cómo se hacen, ¿verdad? Aportando una cuestión muy importante, que es la honestidad administrativa. Esa es otra cuestión que hay que recuperar en Venezuela. Venezuela se ha convertido en una piñata que han saqueado esta tiranía y distintos sectores, porque eso venía de antes también, eso venía de antes. Entonces, bueno, recuerda aquella célebre, un elemento central que aquella célebre afirmación: los adecos roban, pero dejan robar; los copellanos roban, pero no dejan robar. Y la gente se ufanaba y se emocionaba y no se escandalizaba por decir eso. Eso no ocurrió en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque ahí no hubo ni un solo hecho. Pero es que yo creo que en todos los gobiernos hubo personalidades sumamente honestas, vamos a estar claros. Pero sí, eso se decía, esa era la mentalidad que habría. Pero entonces vamos a resumir que para eso te estamos espiritualmente pagando millones de dólares. Espérate. Lo primero, desconocer la deuda externa. Luego, abrir el sector petrolero, reestructurar la política fiscal, recurrir a los recursos que se puedan de organismos internacionales. Serían las 4 primeras y más urgentes cosas para conseguir una especie de estabilidad y el dinero para mejorar la educación, bajar la pobreza, mejorar la salud. Así es, el espacio fiscal para reconstruir todas las cosas que son fundamentales para que un país pueda avanzar. Y esas cosas son lo que hemos hablado. Venezuela tiene que reconstruir todo su sistema educativo. Prácticamente tiene que construir todas las escuelas primarias del país bajo conceptos avanzados de la educación integral, ¿verdad? Donde el muchacho no solamente reciba los currículos tradicionales, sino las cuestiones que están más avanzadas desde el punto de vista tecnológico,
donde tenga acceso a las artes, a la música. El sueño de José Antonio Abreu es que en todas las escuelas de Venezuela funcionara una orquesta infantil y juvenil. Bueno, eso hay que hacerlo realidad. Venezuela lo llegó a hacer. Venezuela educó con el programa de José Antonio Abreu a más de 1 millón de venezolanos pero en había el mundo. dinero, pero para eso estaba un José Vicente Abreu que no se da todos los días, y había dinero, y había el apoyo del presidente, el primero que fue Carlos Andrés, y luego los que vinieron después, igual que el plan Gran Mariscal de Ayacucho y demás, pero había dinero para eso, fue una Bueno, buena inversión. dinero Por cierto, eso fue una forma de sembrar hizo el falta petróleo. dinero, cuando hizo falta dinero, nosotros le montamos, yo le monté, y nosotros le montamos el programa más grande de la historia del Banco Interamericano de Desarrollo al sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Ok? O sea, el sistema se expandió de verdad, en su inmensa magnitud en ese gobierno, cuando José Antonio fue además el ministro de Cultura de Carlos Andrés Pérez. Pero además le conseguimos el programa más grande de la historia del BID hasta el día de hoy. No ha habido otro programa del tamaño del que recibieron la Orquesta Sinfónica. El mismo Leopoldo López Gil le montamos un gran programa también con el BID. Para el Mariscal de Ayacucho, porque no teníamos, ese gobierno no era el primer gobierno de Pérez, donde se produjo la cuadruplicación de los precios del petróleo. ¿Tú sabes cuánto recibimos nosotros el petróleo en el año 1989? A valores reales de comienzos, por ejemplo, del gobierno de Caldera, el primer gobierno de Caldera, o del presidente Leoni, a $1 el barril, con esos inmensos compromisos de él. Pero ahí nos movimos y tratamos de precisamente abrir los espacios fiscales. Y vuelvo a preguntar. Corrigiendo los desequilibrios, manejando correctamente la política cambiaria y todas estas cosas y no pagando la deuda. Y haciendo una renegociación que fue la mejor de América Latina, donde redujimos el servicio de la deuda en más de un 70%. Entonces, eso es lo que yo te digo. Tú tienes que tener claro la apertura de los espacios fiscales para empezar la reconstrucción de las cuestiones fundamentales de Venezuela. O sea que sí es posible. Bueno, sí es posible, pero hay que tener claro que el desarrollo del país no se alcanza en 2 o 3 años. ¿Verdad? El desarrollo de un país es un esfuerzo de 20 y 30 años ininterrumpido. Así que fue que hizo Singapur, Lee Kuan Yew, en Singapur. Así ha hecho China, que siguió los preceptos de Lee Kuan Yew, ¿verdad? Después que murió Mao, ¿verdad? Los países se desarrollan en esos espacios de tiempo. Pero mencionaste 2 dictaduras. Bueno, sí. Bueno, si tú quieres decir que Lee Kuan Yew era dictador, bueno, obviamente la mentalidad asiática es distinta a la nuestra. Pero lo que sí tiene que haber es disciplina. Pero yo te puedo citar el milagro alemán. Alemania fue destruida totalmente en la Segunda Guerra Mundial. Con el préstamo norteamericano. Japón fue destruida en su totalidad. Eso lo que quedó fue tierra arrasada. ¿Ok? Y ya en los años 60, por cierto, en el año 60, el país que tenía mayor ingreso per cápita entre Venezuela, Japón, Corea del Sur, Singapur, todo ello era Venezuela. Ese era el país del futuro. En el año 1960, para no hablar de lo que tenía por delante. Y tú recuerdas que en los años, que cuando éramos pequeños, por cierto, tú más que yo, hablar de cosas japonesas era malas imitaciones de muñequitos de plástico. Sí, y relojes baratos. Radios transitores, que te acuerdas, que costaban 10 bolívares. Carros que eran unos piazos de lata. Pero así se empieza, ¿verdad? Sustituyendo importaciones, haciendo las cosas bien, etcétera, etcétera. No hay un país mejor en el mundo, muy difícil conseguirlo, si acaso Suiza. Pero Japón ha sido fue el gran ejemplo de los países asiáticos. El gran los ejemplo japoneses de los tigres asiáticos. Los relojeros japoneses le ganaron a los suizos. Incluyendo a China, fue Japón.
en todo ese proceso. Pero para eso los partidos políticos, el sistema político, tiene que tener sentido de país, ¿verdad? Sentido de que lo fundamental es el desarrollo del país, el desarrollo de los venezolanos, ¿verdad? No estarle entrando a palos a la piñata. Eso es lo más importante, ¿entiendes? En Venezuela, lamentablemente, dentro de nuestra misma democracia, hubo un deterioro tremendo en ese sentido. Yo te lo digo porque yo lo viví en carne propia. Era muy joven y me sorprendió el nivel que había de componenda y lo que yo llamo una sociedad de cómplices, ¿ya? Nosotros la combatimos, por ejemplo, eliminando a Recadi en un mes. Ahí se acabó la corrupción de ese antro de corrupción administrativa que era Recadi, ¿verdad? Después hicimos la reforma comercial y ahí se acabó la discrecionalidad del Ministerio de Fomento y la vagabundería que era el Ministerio de Fomento en Venezuela. Entonces, hay que tomar ese tipo de medidas de cambio estructurales, las empresas del Estado. La CanTV, la mayor dificultad en tomar la decisión de la privatización de la CanTV es porque la CanTV era un feudo de los partidos políticos, del partido de turno, ¿verdad? Del clientelismo. Entonces tú tienes que tener claro que una compañía de telecomunicaciones no es para eso, ¿ok? Sino para prestarle servicio eficiente a la gente. Y lo mismo una compañía de electricidad. Ahora, fíjate Y una así cosa. el resto de las empresas que prestan servicios fundamentales como agua, etcétera, etcétera, etcétera. Miguel, Entonces, bueno, Miguel, te pregunto, tiene que escúchame. haber, tiene que haber, tú me dices que sí, claro que es posible. Venezuela, no hay 1.000.000 de kilómetros cuadrados en el planeta, Tierra, que tenga los recursos que tiene Venezuela. Yo era director de dos empresas de oro canadiense, por ejemplo, ¿no? En la última, bueno, el jefe el Chief Operating Officer que llaman, era un genio, un tremendo genio, un surafricano de esos que son unos genios de la minería, porque ellos tienen gran experiencia en eso, lo mismo que los australianos, los canadienses. Y yo le pregunté un día, Ati, ¿cuál es se llama T-Rux? Yo le pregunté, ¿cuál es el país que tiene las mayores reservas de oro en el mundo? Y me dijo, bueno, eso es muy fácil. El país con las reservas más grandes del mundo de oro se llama Venezuela. Y el segundo, Sudán. Dos joyitas. Ahora, una última pregunta que me gustaría que Fíjate lo que están desarrollaras. haciendo, lo que están haciendo con el oro en Guayana. Escúchame. Una última pregunta que me gustaría que desarrollaras en vista de todo lo que has dicho. Los japoneses no solamente salieron de el destrozo y el genocidio de dos bombas atómicas, ¿no? Y perder una guerra, ¿ok? Sino que tenían como desventaja para hacerse occidental, para competir con Occidente y la cultura europea, tenían una interesantísima y muy profunda y arraigada convicción, tanto religiosa como política, empezando por su máximo jefe. Lograron con todo eso, ¿no? Sin echar a un lado aquello, lograron no solamente competir con Europa y con América, sino que en muchísimos aspectos ganarle económicamente ¿Sí? y mejorar su país como nunca en su historia. Y la pregunta es, para que la desarrolle, con nuestros atributos, pero también con nuestros defectos. Y cuando hablo de nuestro, me refiero no solamente a nosotros, la gente normal y corriente, nosotros lo digo por este lado, no por el tuyo, ¿no? Sino a nuestros dirigentes, tanto políticos como militares, como económicos. Podemos superar nuestros defectos para poder entrar en el siglo XXI. Bueno, el caso de Japón es muy bueno. Pero esa transformación cultural no ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurre en el siglo XIX con la restauración Meiji, porque la llamaron la Revolución Meiji, ¿verdad? Porque ahí esta gente, bueno, empezó a enviar
a los japoneses a estudiar en las mejores universidades europeas y en las mejores universidades americanas y a recorrer los países occidentales. Bueno, pero eso sucedió también en Venezuela, tú mismo Para eres un ver. ejemplo. Es que la revolución Meiji de Venezuela fue el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que formó a más de 100.000 venezolanos en las mejores universidades. Pero podemos lograrlo o no. Mira, yo vengo de una familia humilde. Yo no hubiera podido estudiar ni en la Universidad de Aruba, ¿verdad? Si no hubiera sido por el plan de beca Mariscal de Ayacucho. Y estudié en las dos universidades más rancias de los Estados Unidos, en Harvard y en Yale, ¿verdad? Y así lo hicieron una cantidad tremenda de venezolanos. Muchos de esa plantilla de profesionales extraordinarios que tú conoces de Venezuela, ¿verdad? En todas las áreas. Ingeniería, economía, petróleo, inclusive esa tenía un plan de formación, pero el Mariscal de Ayacucho empujó durísimo también la formación de profesionales petroleros en Venezuela. Miguel, pero la pregunta es, ¿podemos superar nuestros defectos y lograr entrar al siglo XXI como Japón logró no solamente entrar, sino competir y triunfar en el siglo XX? Esa es la gran pregunta. Y una pregunta que tiene una respuesta de que sí, por supuesto, tenemos las probabilidades, tenemos las posibilidades, pero tenemos que cambiar totalmente la mentalidad. Tenemos los dirigentes políticos tienen que olvidarse de la política como fuente para hacer fortuna, ¿verdad? La política tiene que volver a convertirse en el instrumento fundamental para el desarrollo del país, ¿verdad? En la actividad primaria y esencial para impulsar programas de largo plazo, de largo aliento, que no es que llegas tú y vas a hacer una cosa y después llega el otro y va a cambiar. Porque ese es el drama no solamente de Venezuela, sino de América Latina y de tantos países que no Y a han menudo podido. dejaban obras inconclusas porque eran del gobierno anterior. A menudo, no en todos los gobiernos ni con todas las obras. Así mismo, así mismo. Bueno, Hegel que escribió en 1840, en las lecciones de la filosofía de la historia, yo creo que lo definía bastante bien. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Bien interesante la conversación. ¿Ok? Me encantaría tener nuevamente y no a cada 3 meses como estamos haciendo ahora, la culpa es mía, lo reconozco, tenerte de nuevo para que nos hable del futuro, Cuando tú quieras. de cómo No, hacer me futuro. me tiene que cambiar un poquito la hora. Deja el Porque cuento. me tienes en la hora de la Cenicienta aquí. No, te tengo en la hora del juego de fútbol. Esa hora te tengo. Un abrazo. Es malo en un mundial de fútbol. Hasta Oye, luego. y Un además abrazo. perdió Argentina hoy.